encuentra ahí 2 de Timoteo, le dije desde el 20 y 21 del capítulo 2. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Vamos a centrarnos hoy, hermano, en esta palabra que es útil al Señor. Amén. Y miren, ¿qué es lo que yo necesito hacer para serle útil al Señor? ¿Sí? Pablo está diciendo que para poder ser útil al Señor, y hace una comparativa con los utensilios o los instrumentos que puede haber en una casa, dice, y son, dice, unos son también de madera, de barro, de oro y de plata, y dice que unos son para usos honrosos y otros para usos viles o comunes, ¿sí? Y Pablo está diciendo que nosotros estamos puestos en una casa como esos instrumentos o esos utensilios para un uso, ¿sí? Dios nos tiene aquí, hermano, nos ha puesto para un uso determinado. Y así dice, así como en una casa se hace un instrumento para usos honrosos, hay otros utensilios que son para usos viles o comunes. Entonces, en una casa encontramos que hay utensilios, puede haber de oro, de plata, pero también hay otros que son de barro o de madera. ¿Qué es lo que me hace a mí útil al Señor? ¿Qué tengo yo que hacer para hacerle útil al Señor? Porque Dios, hermano, nos llamó a todos para servirle. No hay ninguno de nosotros a los cuales el Señor no nos haya llamado para servirle. Entonces, si le quiero servir yo al Señor, si yo quiero ser un instrumento, y dice en el versículo 21, para honra, ¿sí? Entonces, los utensilios de usos viles no son o comunes para honra, sino que hay utensilios que se hacen o se dedican para honra de Dios. Entonces nosotros, hermano, estamos puestos para honra, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo soy un utensilio con cualidades especiales, ¿sí? Entonces, yo tengo que entender que yo soy un instrumento, un utensilio, y que debo de ser útil. ¿Y qué quiere decir la palabra útil? Quiere decir provechoso, ¿sí? Cuando usted se compra ¿qué le diré? Un celular es un instrumento útil, provechoso, y le dicen, le he sacado mucho provecho a mi celular, porque no nomás hablo, oigo música, tomo fotografías, veo videos, me meto a internet, ¿sí? Me comunico, esto, lo otro. Entonces se volvió un instrumento útil, provechoso. Y entre más cualidades tenga el celular, le va a ser más útil o más provechoso, si es que la sabe usar también, ¿sí? Entonces, hermano, en la casa de Dios hay utensilios con muchas cualidades, provechosos para el Señor. Pero el ser un instrumento para gloria del Señor, útil al Señor, no es nada más cuestión de decir yo quiero ser, sino que hay que llenar ciertos requisitos que el apóstol Pablo está mencionando.
Entonces, para hacerle un instrumento provechoso al Señor, hermano, no es nada más de que hoy se me ocurrió ser, hoy tengo deseo, o como está muy suave la cosa y yo veo que los que sirven al Señor pues viven muy felices, yo también lo quiero hacer. Entonces usted al otro día dice, yo me voy a presentar con el pastor para a ver en qué sirvo y ser un instrumento provechoso para el Señor. Ese es el primer paso, hermano. El problema es que a veces no entendemos y parte de nuestro servicio a Dios es la voluntad y el deseo, pero es el principio de nuestro servicio al Señor. Dice la palabra que Él pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, por voluntad de Dios es que yo decido ser un instrumento útil o provechoso al Señor. Pero ¿qué dice Pablo en el versículo 21? Dice, hablando, hermano, después, ¿sí?, de que los instrumentos son para usos honrosos o viles, dice, pero dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuál es el primer paso, hermano, para hacerle un instrumento útil al Señor? Ser limpio o limpiarnos. El apóstol Pablo, como siempre, hermano, da advertencias a Timoteo y le dice de qué cosas se tiene que cuidar y qué cosas tiene que hacer a un lado, ¿sí? O de qué cosas se debe de limpiar, que se cuide de la predicación, que se cuide de aquellas personas que no aman al Señor genuinamente y que están trastornando el Evangelio. Entonces le dice Pablo, es necesario ser un instrumento útil en la casa de Dios para honra. Y lo primero que necesitas hacer es, primeramente dice, si alguno se limpia de estas cosas, límpiate de toda suciedad, límpiate de toda escoria, de todo estorbo, para que pueda ser ese instrumento útil. Sí, miren, si usted le da una cuchara, es un instrumento útil porque es para comer, sobre todo si va a comer caldo, ¿no? O sopa aguada. Pero ¿qué pasa, hermano? Si usted le entregan una cuchara sucia, aunque es un instrumento que tiene utilidad y provecho, si no está lavada usted no la va a usar. Si no está limpia previamente usted no la va a usar. Aunque es un instrumento útil, ese instrumento tiene que estar en las condiciones adecuadas para ser usado. Entonces nosotros, hermano, si queremos ser un instrumento útil al Señor, tenemos primeramente que hacer limpiarnos, ¿sí? Y mire, váyase conmigo ahí a la palabra, hermano, a la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, en el capítulo 7, y versículo 1. Deje ver si es primero o segundo. Oiga, creo que es segunda. Es segunda. Amén. Segunda a los Corintios 7:1. Después de la primera también, hermano. ¿Sí? Dice así el apóstol Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor al Señor. Amén. Entonces, hermano, Dios, hermano, nos ha dado promesas, ¿sí? Pero que para que esas promesas se puedan cumplir, para que yo pueda servir a Dios, Dios ha prometido que a los que le sirven, hermano, Él va a premiar, Él va a honrar, ¿sí? Entonces nosotros servimos al Señor primeramente por amor y agradecimiento, pero también sabemos que nuestro servicio, hermano, va a traer a nuestra vida una recompensa, una corona, ¿sí? Por el trabajo que hicimos para el Señor en esta tierra. Entonces aquí está diciéndole Pablo a los Corintios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación.
Sí, y dice, ¿y contaminación de qué? De carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que yo me tengo que limpiar. Y en la medida que yo me limpio de toda contaminación, mi santidad va siendo perfeccionada. ¿Sí? ¿Qué dice? Perfeccionando la santidad en el temor a Dios. En la medida que yo voy quitando de mi vida las impurezas, las manchas, la suciedad, ¿sí? Yo voy perfeccionándome en la santidad de Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener claro y entender que la limpieza es indispensable para ser un instrumento útil al Señor y para honra. Sí, Hebreos 9:14, váyase conmigo al libro de los Hebreos. El escritor de Hebreos declara lo siguiente y dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Si no hay limpieza, hermano, no puede haber servicio. Dios, hermano, nos tiene que limpiar. Cuando nosotros, hermano, vemos una mancha en nuestra vida, un pecado, tenemos que recurrir a quién, a Jesús, para obtener la limpieza. Así dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, hermano, cada problema que yo tengo en mi vida, cada pecado, cada mancha, yo tengo que recurrir al agente limpiador que es la sangre de Cristo. ¿Sí? Mire, volviendo a la cuchara, si usted le dan a comer con una cuchara de oro, que le digan, yo comí con cuchara de oro, ¿no? Pero si esa cuchara no está limpia, no sirve para comer. Amén, aunque sea de oro. Pero si le dan una cuchara de madera pero limpia, esa cuchara, aunque sea de madera, va a tener un uso honroso. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque fue limpiada. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir esto? Que podemos ser distintos, ¿sí? Y tal vez unos sentirse más que otros, pero el uso depende de la limpieza, no del material. ¿Sí? Entonces usted se puede considerar alguien tal vez muy ignorante, tal vez que no conoce la palabra, tal vez una persona sin educación, sin principios, pero si se limpia, su posición de un uso común va a ser a un uso honroso en el Señor. ¿Sí? Si le dan a beber en un vaso de plata, pero sucio, usted no lo va a usar. Pero si le dan en un vaso de barro limpio, usted lo va a usar. ¿Sí? Entonces, hermano, tenemos que ir entendiendo que no es tanto el vaso, sino la condición en que se encuentra el vaso. Si una de las palabras para limpieza significa desinfectar o esterilizar, ¿sí? Entonces tanto se limpia y se desinfecta un vaso de oro como uno de madera o de barro, si se usa el agente adecuado, que en este caso es la sangre de Cristo. ¿Sí? Un hombre, por mucha sabiduría que tenga, por mucho conocimiento, por muchas habilidades, si está en pecado no es útil al Señor. Por eso nosotros vemos gente con muchas habilidades, decimos, si él fuera cristiano, sería un instrumento útil al Señor, pero necesita limpiarse. Por eso es que nuestro servicio no depende de las habilidades, porque al final de cuentas, Dios es el que nos da las habilidades para servirle. Amén. Pero sí se tiene que limpiar el vaso que va a ser usado
por el Señor. Y mire, Pablo dice en Romanos, capítulo 3, y habla como la condición del hombre en general es la misma, ¿sí? Cuando habla, hermano, de que no hay justo ni a uno solo, en Romanos 3:12, el apóstol Pablo declara y dice lo siguiente: todos se desviaron a una, ¿y qué dice? Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, ¿sí? ¿Qué es lo que inutiliza al creyente, hermano? El pecado, la mancha. Todo aquel que tiene pecado en su vida no puede ser un instrumento para honra del Señor, ¿sí? Entonces, hermano, nosotros, ¿sí?, si queremos servir al Señor, debemos de procurar limpieza, no solo externa, porque también es externa, sino también interna, ¿sí? Limpiarnos tanto exterior como interiormente, que en nuestra vida no alberguemos ningún sentimiento hacia alguien, ningún rencor, ninguna raíz de amargura, porque eso es una mancha en el vaso o en el utensilio para ser usado. Y mire, me llama mucho la atención, hermano, en la epístola del apóstol Pablo a Filemón. ¿Sí sabe cuál es esta epístola? Está exactamente antes de Hebreos, ¿sí? El apóstol Pablo, hermano, le escribe esta carta a Filemón y le recomienda a un hombre llamado Onésimo, ¿sí? Y dice de Onésimo lo siguiente: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué está diciendo Pablo? Que cuando estaba en las prisiones, Onésimo se convirtió al Señor por palabra de Pablo, ¿sí? Y dice el cual en el versículo 11, en otro tiempo fue que inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo era un nombre muy común entre los esclavos. ¿Sabe por qué? Porque Onésimo se deriva de la misma palabra, útil o provechoso. Eso quiere decir el nombre de Onésimo. Entonces, cuando alguien tenía un esclavo para describir la clase de esclavo que era, se le ponía el nombre de Onésimo. ¿Qué quiere decir? Te presentaban un esclavo para compra y se llama Onésimo, tú ya entendías que ese hombre te iba a dar provecho, te iba a dar una utilidad al comprarlo, ¿sí? Entonces, hermano, Pablo, yo no sé si él ya se llamaba Onésimo desde la cárcel, o Pablo le pone el sobrenombre de Onésimo. ¿Para qué? Para que Filemón entienda que ahora Onésimo es un hombre útil o provechoso en el Señor. Amén. El segundo punto, hermano, volvamos ahí, el cual el apóstol Pablo está mencionando para ser un instrumento útil. Sí dice que es el siguiente: así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, que santificado. Forzosamente, hermano, cuando hablamos del servicio cristiano tenemos que hablar de limpieza y santificación. Todo aquel que quiera ser un instrumento para el Señor tiene que tener estos dos principios muy claros en su mente, ¿sí? Y cuando hablamos de santificación, hermano, nosotros tenemos que entender que la Biblia menciona dos clases de santificación en el creyente, que es la santificación total delante de Dios cuando somos salvos, y la santificación progresiva, la cual el creyente en su vida, con su caminar diario, va caminando y va creciendo en santificación al Señor. ¿Por qué hay una santificación total? Porque mire, nosotros cuando nos convertimos al Señor pasamos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Y la Biblia dice que debemos ser santos
como Él es santo. Entonces, para tomarnos por sus hijos, sí, tenemos que participar de su naturaleza divina, y parte de su naturaleza divina es que Dios es un Dios santo, y como hijos de Dios tenemos que ser santos, santificados por Dios para salvación. Pero la santidad progresiva, la cual es necesaria para dar frutos y para ser un instrumento útil, hermano, es en la cual yo me limpio y me aparto y quito las manchas en mi vida. Esa es la santidad que depende de mí, ¿sí? Si yo quiero ser un buen instrumento, yo me santifico para ser instrumento. Dios me santificó previamente para salvación, pero para honra de Dios yo tengo que santificarme para el Señor. Y mire, vamos a 2 de Tesalonicenses 2:13. Si me acompaña por ahí en la segunda epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 2 y versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios a respecto de vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces aquí Pablo está diciendo que Dios nos escogió para salvación mediante la santificación que es por el Espíritu. Dios salva y santifica completamente al creyente, le comparte de su naturaleza santa. Hebreos 10:10, si me acompaña ahí, Hebreos capítulo 10, el escritor de Hebreos dice y declara lo siguiente. Mire, dice: en esa voluntad, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, ¿sí? Aquí el escritor, hermano, está diciendo que en el sacrificio de Jesús, en la entrega de su cuerpo, hermano, para morir por nosotros, usted y yo somos santificados para salvación, ¿sí? Esta es la obra que hace Dios santificadora en el creyente para salvación, pero para una vida de servicio yo me santifico. Para ser un instrumento útil al Señor yo me limpio. Para servir al Señor yo tengo que llenar el requisito que Dios está diciendo que es santificación. Entonces, hermano, ¿para qué razón? Para poder serle de provecho al Señor. Mire, usted y yo, cuando compramos algo, es para provecho nuestro, para utilidad nuestra. Yo compro un carro para tener en qué trasladarme, ir de un lado a otro, ¿sí? Dios, hermano, nos compró, nos redimió con su sangre, nos dio de su santa naturaleza, de su vida santa la puso en nosotros, y ahora Él, hermano, está esperando que usted y yo nos decidamos a ser un instrumento útil a Él, limpiándonos y santificándonos. Amén. Mire, Romanos 6. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 19 al 22, dice: dice lo siguiente: hablo como humano por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, ¿sí?
Entonces, ahora yo me tengo que presentar en santificación para el servicio de Dios. Y sigue diciendo más adelante, porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, dice. Pero el fruto, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Yo, hermano, para dar un fruto, ¿sí? Dijo el Señor Jesús que teníamos que mantenernos unidos, ¿sí?, a la vid. Pero el que da el fruto, ¿quién es? El pámpano, la rama. Entonces yo tengo que dar un fruto de santificación. Dios ya me hizo santo cuando me salvó delante de Él, pero en este mundo, en mi caminar diario, Dios necesita ver mis frutos de santificación, mis frutos de justicia, mi apartarme de la maldad, el dejar lo malo, el seguir lo bueno. Y ahora yo tengo como fin dar frutos, ¿para qué? Para hacerle útil al Señor y por consiguiente la vida eterna. Entonces, hermanos, si usted quiere ser un instrumento útil al Señor, usted tiene que empezar a santificarse. Amén. Otro texto, hermano, en Primera de Tesalonicenses, la primera epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, del versículo 1 en delante, miren lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, os rogamos y exhortamos en el Señor de que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dio el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra entera santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Mire, en la obra progresiva de santificación el Espíritu Santo actúa. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra santificación Dios no nos deja solos, porque no podríamos santificarnos solos si no estuviera el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida, ¿sí? Sabemos que la voluntad de Dios es que nuestra entera santificación, pero en esta voluntad del Espíritu Santo opera para que yo dé los frutos de santificación que debo dar. ¿Y cómo opera el Espíritu Santo? Guiándonos a toda verdad y a toda justicia, dice su palabra, redarguyéndonos de pecado, guiándonos y corrigiéndonos y mostrándonos qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer. El Espíritu Santo nos revela qué amistades me convienen para mi santificación y qué amistades no convienen para mi santificación. Porque si yo quiero ser un instrumento útil al Señor, hermano, me tengo que apartar de los instrumentos sucios para no ser contaminado, porque ¿qué dice la palabra? Que poca levadura leuda toda la masa, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Apartarme de aquellos que pueden dañar mi santificación, mi limpieza al Señor. Y el Espíritu Santo de eso se encarga, de mostrarnos
y revelarnos qué amistades me convienen, aun qué familia me conviene. Porque aún, hermano, la familia puede ser pie de tropiezo en la vida del creyente para su servicio a Dios. Y no le digo que ya no los frecuente, ni que los haga a un lado, ni que los señale, no. Sino que tenga cuidado de no dejarse arrastrar aún por nuestra propia familia y ser llevados al pecado. Amén. Eso es la santificación y esa es la obra del creyente en la cual el Espíritu Santo está operando siempre. Mire, y le voy a decir un texto. Váyase conmigo a Gálatas. Gálatas 5. No es Gálatas 5, ya no es Gálatas 5. Ay, Señor, déjele digo cuál. Gálatas 5, versículo 16. Si es 5, pero es versículo 16. Mire, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu, ¿qué quiere? Que nosotros hagamos lo correcto delante de Dios, nos santifiquemos, ¿sí? La carne, ¿qué quiere? Hacer lo contrario. Entonces, cuando la carne nos está arrastrando a hacer lo malo delante de Dios, el Espíritu se opone. Por eso dice que se oponen entre sí. Viene el Espíritu y nos da una alerta y nos dice: cuidado, eso está mal. Pero cuando el Espíritu empieza a obrar en nuestra vida y empezamos a vivir en santificación, se opone la carne. ¿Y qué tanto es tantito? Dice la carne, ¿no? Y la carne se opone a la obra del Espíritu. Dice: pues si todos lo hacen, ¿tú por qué no lo vas a hacer? Si en la iglesia tal lo hacen, tú también lo puedes hacer. Si fulano de tal que se dice cristiano lo hace, quiere decir que tú también lo puedes hacer. Entonces se está oponiendo uno al otro en esta lucha. ¿Sí? Y mire, dice lo siguiente: pero si sois guiados, ¿qué quiere decir esto? Por el Espíritu, no estás bajo la ley. Si te dejas dirigir por Dios a través de su Espíritu Santo, si escuchas al Espíritu cuando dice: detente, regrésate, no toques, si no gustes, si te dejas dirigir por el Espíritu Santo, entonces podrás ser un instrumento útil, santificado para Dios. Dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Cuál ley, hermano? La ley del pecado. La ley que me arrastra a hacer lo malo cuando no conocía al Señor. Porque cuando no teníamos a Cristo, pecábamos sin remordimiento. ¿Sí? O si acaso había alguna chispa de remordimiento, no le hacíamos caso. Porque preferíamos disfrutar de los placeres que nos da la carne y no podíamos vencer a la carne. Pero ahora que conocemos al Señor y está su Santo Espíritu guiando, hermanos, podemos santificarnos para hacerle un instrumento útil al Señor. Y mire, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo lo que se asemeje a esto es una obra de la carne que me arrastra a pecar y a no serle un instrumento útil a Dios. Y dice, acerca de las cuales os amonestamos, como ya lo hemos dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos, el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si el creyente se deja guiar por el Espíritu y empieza a manifestar estos frutos, que es el amor, ¿por qué el amor me sirve en mi santificación, hermano? Porque yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, dijo el Señor. Entonces, yo no le puedo desear un mal a él que no desee para mí. Yo no puedo hacerle un mal a él que me lo haría a mí mismo. Yo no voy a robar a mi prójimo, porque yo no me voy a robar a mí mismo. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que en la medida que empezamos a dar frutos del Espíritu, estamos siendo santificados. Con la paciencia, hermano, yo no me enojo y no peleo con mi hermano. Con la bondad yo puedo acercarme a la gente, a pesar de que ellos sean los peores, siendo yo bondadoso, benigno con ellos, yo me puedo acercar y ellos ven en mí la intención, que yo tengo una intención buena hacia ellos. Y es como empiezo a servirle al Señor y a ser un instrumento útil. ¿Para qué? Para honra mía, no. Para honra y gloria de su nombre, que es lo que está buscando Pablo cuando le escribe a Timoteo. Entonces, hermano, yo tengo que santificarme, yo tengo que esforzarme, yo tengo que vivir en dependencia del Espíritu Santo y estar siempre atento a la palabra que el Espíritu Santo está hablando a mi vida. Amén. Por último, hermano, volvamos a nuestro texto original de 2 de Timoteo, versículo 21, capítulo 2. Y dice, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué quiere decir dispuesto? Aquí estoy para lo que se ofrezca. No, esa palabra no es dispuesto. La palabra dispuesto quiere decir preparado. Entonces, si yo quiero ser un instrumento útil al Señor, no solo me tengo que limpiar, no solo me tengo que santificar, me tengo que preparar para ser un instrumento útil al Señor. ¿Cómo se prepara el creyente para ser un instrumento útil al Señor, hermano? Por medio de la palabra. Ahí mismo en el capítulo 3 de Timoteo, ¿sí?, versículos 16 y 17, dice Pablo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil, nuevamente esa palabra, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Viene aquí el propósito en el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermano, cuando yo quiero disponerme, ¿qué quiere decir? Que yo me voy a preparar para ser un instrumento para gloria de Dios, que yo voy a leer las Escrituras, que yo voy a tener comunión con las Escrituras, ¿sí? Para que cuando vaya a servirle al Señor yo tenga palabra que hablarle al necesitado, ¿sí?, al triste, al afligido.
Palabras de sabio para hablar como sabio, dice su palabra. ¿Sí? Entonces yo tengo que prepararme, disponerme. Disponerme no es decir, Señor, aquí estoy para lo que tú quieras, pero no sé hacer nada. No. Yo me tengo que preparar para mi servicio. ¿Qué quiere decir, Señor? Si tú quieres que predique, pues tengo que meterme a la palabra, saber qué voy a predicar. Si tú quieres que sirva en la alabanza, pues tengo que prepararme aprendiendo a tocar un instrumento, ¿no? Si tú quieres que cante, a lo mejor, pues bueno, de menos echarle ganas o prepararme, si es posible, aunque sea unas clases de solfeo, ¿no? Para entonarme un poquito. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, hermano? Nos daba risa, hermano. Los tres fuimos a un culto y un hermanito pasa a testificar y me acordé de aquellos cultos que vivimos hace 20 años, ¿no? Y el hermano pasa y quiere cantar un canto para la gloria de Dios y empieza a cantar el canto, pero se le olvida y ya dice, ya se me olvidó, hermanos, pero es para gloria de Dios. No puede ser para gloria de Dios si usted no se preparó. ¿Sí? Pero antes éramos muy dados a eso. Voy a decir un texto, hermano, y se me olvidó. Bueno, pero Dios sabe que es para gloria de Dios. No. Dios necesita instrumentos preparados, útiles, santificados, limpios, para honra. Mire, si yo tengo aquí una repisa y pongo un florero de oro, pero está abollado, sucio, mojoso, ¿usted qué va a decir? ¿Por qué tienen ese florero tan feo allá? Si aquel que está atrás está más bonito, es de madera, pero está bien pintadito, y sus flores están todavía vivas, y ya están secas. Es que lo escogieron porque era de oro, sí, pero no sirve para su función, que es adornar. No adorna, deprime, al contrario. ¿Sí? Así nosotros somos para honra de Dios. Entonces yo me tengo que preparar de la mejor manera posible. ¿Sí? Eso de que Dios me dio un texto para predicar, ya me dio el texto y lo demás no, pues ya ahí Dios me va a ir diciendo qué hablar. No, hermano, usted se tiene que preparar para que su predicación tenga un seguimiento y concuerde, ¿no? Y vaya llevando hasta un punto, porque el chiste de la aplicación es un texto para que usted aprenda algo y lo lleve a un punto en su vida y usted hoy salga aquí diciendo, hoy yo quiero ser un instrumento para honra de Dios. Ya sé que para hacerlo me tengo que limpiar, me tengo que santificar y tengo que prepararme. Si yo le predico que nada más sea un instrumento para honra de Dios, pues todos van a querer serlo. Pero si no sabe que para hacerlo usted tiene que hacer todo esto, hermano, si se tiene que preparar, entonces nunca va a ser para honra, aunque sea de oro o plata. Pero si la madera está preparada para hacer un florero y le pusimos flores bonitas y vivas, entonces va a ser para honra y gloria de Dios. Amén. Enteramente preparado, no preparado a medias, hermano. Tenemos que estar enteramente preparados. Y tenemos que quitar de nuestra mente eso de darle a Dios las cosas a medias. Media adoración, media santificación, media consagración, media adoración. Entero, Dios quiere gente enteramente preparada para su servicio, dispuesta en lo que se requiera, para toda obra buena. Nosotros nos preparamos para hacer toda obra buena, no obras malas. Mire, con esto termino. El libro de los Hechos, hermano.
en el capítulo 6. La iglesia naciente estaba creciendo, hermano, y los apóstoles ya no podían atender todas las labores de la iglesia, ¿sí? Servir las mesas, lo que se llama, sí, es como aquí preparar el culto y limpiar y acomodar las sillas. Todo lo hacían al principio los apóstoles, pero después entendieron que necesitaban quien los apoyara en eso, ¿no? Y mire, dice ahí del versículo 1 en delante, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas, ¿sí? Parte del trabajo de la iglesia era la atención a las viudas, y unas estaban siendo desatendidas. Y dice en el versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes entreguemos este trabajo. ¿Quién quiere servir, hermano? Y cualquiera dice: sí, yo le ayudo en lo que sea, así. Les decían: no, espérate. Necesitamos 7 varones, pero que tengan estas cualidades, que estén enteramente preparados para el servicio de las puras mesas, para la organización, para repartir despensas, para ayudar a las viudas. Para ese trabajo necesitamos gente enteramente preparada. ¿Y qué eran? 7 varones de buen testimonio. Si usted no tiene un buen testimonio, todavía no está enteramente preparado. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Llenura en el sentido no de lenguas, hermano, llenura en el sentido de guianza, de dirección, de obediencia a la voz del Espíritu Santo, y sabiduría, pues conocimiento en todo lo referente a Dios. Amén. Entonces, hermano, ¿qué hicieron los apóstoles, hermano? Buscaron hombres para ser utensilios útiles para honra, instrumentos útiles para honra, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Amén. Entonces, hermano, la invitación que hoy Dios nos hace es esta: a ser un instrumento de provecho, útil al Señor y preparado para toda buena obra, dispuesto, preparado para lo que se requiera. Amén. Yo lo quiero invitar a que en esta hora se ponga de pie conmigo.